vidas. Y nuestra voluntad humana es que ellos sean sanos, ¿verdad? No queremos perderlos, su familia tampoco los debe querer perder. Pero Dios tiene sus propósitos, sus caminos, y, y no sabemos lo que Dios va a hacer. Pero nosotros lo No sabemos lo pedimos. que Dios Si va a Dios hacer, quiere, lo hace. Pero y si no, hará su voluntad. Nosotros lo no sabemos pedimos. lo que Bien, Dios si va a Dios hacer. quiere, lo Vamos hace. a estar, Pero y si no, viendo hará la su voluntad. palabra hoy, Nosotros lo no sabemos pedimos. lo que Bien, Dios un va a pasaje que hacer. hay en el Vamos a libro estar, de pero si Romanos. no, Viendo hará la su voluntad. palabra hoy, Nosotros lo no pedimos. sabemos Dos lo que versículos Dios que va son a pasaje hacer. que hay en Vamos el a libro muy estar, importantes. pero Romanos. si no, Viendo hará la su voluntad. palabra hoy, Nosotros lo no pedimos. sabemos Dos lo que Dios versículos que va son a pasaje que hacer. hay en Vamos el a libro muy estar importantes. para Romanos. si no, Viendo hará la su voluntad. palabra hoy, Nosotros viendo la palabra no en sabemos dos lo que Dios versículos que va son a pasaje hacer. que hay en Vamos el a libro muy estar, importantes. pero Romanos. si no, Uno, viendo hará la su voluntad. palabra hoy, Nosotros viendo la palabra no en sabemos dos lo que Dios versículos que son va a hacer. pasaje que hay en el Vamos a libro muy estar importantes. para Romanos. si no, Uno, hará viendo la su voluntad. palabra hoy, Nosotros viendo la palabra no en dos sabemos lo que versículos que Dios son va a hacer. pasaje que hay en Vamos el a muy estar importantes. para Romanos. si no, Uno, viendo hará la su voluntad. palabra hoy, viendo la palabra Por lo en tanto, dos amados versículos que hermanos, son pasaje que hay en el luego muy que se importantes. declaró Romanos. Uno, viendo la palabra hoy, viendo la por todo lo palabra que en por lo tanto, dos amados versículos que son hermanos, pasaje que hay en el luego muy que se importantes. declaró Romanos. cuerpo, Uno, viendo la palabra hoy, viendo la palabra por lo en tanto, dos amados versículos que hermanos, son pasaje que hay en el luego muy que se importantes. declaró Palabra. cuerpo, Uno, se viendo la hizo palabra hoy, viendo la palabra por lo en tanto, dos amados versículos que hermanos, son pasaje que hay en el muy no importantes. imiten las Romanos. conductas Uno, que viendo Dios la palabra hoy, viendo la palabra por lo en tanto, dos amados versículos que son hermanos, pasaje que hay en el muy no imiten las importantes. conductas Uno, que viendo Dios la palabra hoy, viendo la palabra por lo en tanto, dos amados versículos que son hermanos, pasaje que hay en el muy no imiten las importantes. conductas Uno, que viendo Dios la palabra hoy, viendo la palabra por lo en tanto, dos amados versículos que son hermanos, pasaje que hay en el muy no imiten las conductas que viendo Dios la palabra hoy, viendo la palabra por lo en tanto, dos amados versículos que son hermanos, pasaje que hay en el muy no imiten las conductas que viendo la Dios palabra hoy, viendo la palabra por lo en tanto, dos amados versículos que hermanos, son pasaje que hay en el muy no imiten las conductas que viendo Dios la palabra hoy, viendo la palabra por lo en tanto, dos amados versículos que hermanos, son pasaje que hay en el muy no imiten las conductas que viendo Dios la palabra hoy, viendo la palabra por lo en tanto, dos amados versículos que hermanos, son pasaje que hay en el no imiten las conductas que viendo Dios la palabra hoy, viendo la palabra por lo en tanto, dos amados versículos que hermanos, son pasaje que hay en el no imiten las conductas que viendo Dios la palabra hoy, viendo la palabra por lo en tanto, dos amados versículos que hermanos, son pasaje que hay en el no imiten las conductas que viendo Dios la palabra hoy, viendo la palabra por lo en tanto, dos amados versículos hermanos, que son pasaje que hay en el no imiten las conductas que viendo Dios la palabra hoy, viendo la palabra por lo en tanto, dos amados versículos que hermanos, son pasaje que hay en el no imiten las conductas que viendo Dios la palabra hoy, viendo la palabra por lo en tanto, dos amados versículos que hermanos, son pasaje que hay en el no imiten las conductas que viendo Dios la palabra hoy, viendo la palabra en dos versículos que son pasaje que hay en el no imiten las conductas que viendo la Dios palabra hoy, viendo la palabra en dos versículos que son pasaje que hay en el no imiten las conductas que viendo la Dios palabra hoy, viendo la palabra en dos versículos que son pasaje que hay en el no imiten las conductas que viendo Dios la palabra hoy, viendo la palabra en dos versículos que son pasaje que hay en el contraste con lo que los israelitas hacían, que eran los holocaustos, para expiar sus pecados. Los animales obviamente ahí estaban muertos y eran quemados para agradar a Dios de alguna manera. En este caso, el sacrificio es vivo. ¿Ah? También es santo. Es un sacrificio que no tiene influencia y no tiene intereses personales, sino que hay una rendición a Dios. Porque santo significa ser apartado para Dios. Y también es agradable, porque esto nos lleva a una consagración para cumplir el plan de Dios. Ahora bien, vamos más que nada a centrarnos en el versículo 2. Y el versículo 2 nos está exhortando a no imitar las conductas ni las costumbres de este mundo, dice esta versión. Hay otras versiones como la NBI, dice que no se amolden
La Biblia de las Américas dice no se adapten. La Reina Valera dice no os conforméis. Y la Biblia hispanoamericana dice también, igual que la NBI, no se amolden. Vivimos en un mundo, hermanos, que de alguna manera nos rodea por todos lados, con sus conductas, con sus costumbres, con su forma de pensar, en todas las cosas. Y eso influye en nosotros y va calando en nosotros y a veces sin darnos cuenta estamos pensando y actuando como ellos. En este mundo existe una especie, digamos, de lo que se llama en psicología presión de grupo. Nosotros tenemos la presión de todo el mundo porque nos movemos en él. Y vamos a un ambiente más chico, yo a veces le hablo a mi hija, por ejemplo, en un liceo, cuando piensas diferente, cuando tienes otros valores, y de repente el resto no. ¿Y qué es lo que hace el resto? Se une y te hace una presión de grupo. Si cedes, estás frito. La cosa es resistir. Y resistir de acuerdo a lo que Dios nos ha dado, de acuerdo a lo que conocemos de la palabra de Dios, de acuerdo a lo que hemos experimentado en el Señor. Y en el mundo también es la misma cosa, nosotros nos movemos dentro del mundo. Recibimos una presión de grupo, en la calle, en nuestros trabajos, en nuestra familia con los inconversos. Esa presión viene por todos lados. ¿Y cuál es la solución para esto? La solución para esto es dejarnos moldear cada vez más por el Señor. Dice la, la Biblia hispanoamericana, por ejemplo, en lo que se refiere a este versículo, está muy interesante la forma que se manifiesta. Dice, no se amolden a los criterios de este mundo. Dice, al contrario, déjense transformar y renueven su interior de tal manera que sepan apreciar lo que Dios quiere, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato, lo perfecto. Todo radica, hermanos, en que nos dejemos llenar, en que busquemos llenarnos de Dios, siguiendo siempre aquel versículo que nos exhorta allí en Efesios, que seamos llenos del Espíritu Santo. Ser llenos de Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y cuando estamos llenos de Dios, tenemos la capacidad de resistir a esto. Tenemos la capacidad de no amoldarnos al mundo, como dice algunas traducciones, de no adaptarnos, como dicen otras, a esa realidad en la cual estamos inmersos todo el tiempo y todos los días. Sería espectacular que pudiéramos estar en un lugar donde solo hubiera creyentes y pudiéramos trabajar entre creyentes y compartir las mismas cosas, compartir nuestra fe, compartir nuestros testimonios. Sería espectacular. No pasaríamos este tipo de cosas, pero sabemos que la realidad no es esa. Más bien es la contraria. Muchas veces somos una lamparita en medio de la oscuridad. Y tenemos que estar siempre atentos a esto, hermano, y alertas, porque esta lucha no es solamente contra el mundo, porque en este mundo hay alguien que es
el Dios de este mundo, el Dios con minúscula, que la Biblia habla. Es el que, digamos, está controlando este mundo. Y ese alguien es Satanás. No podemos ignorar su presencia. Y cuando hablamos de Satanás, hermano, no solo estoy hablando de la figura de Satanás, porque Satanás no está en todo lugar como Dios, es un ser limitado. Estoy hablando de Satanás y sus huestes, sus demonios, el mundo satánico, ¿verdad? No podemos olvidarnos de eso. Nuestra lucha es contra el sistema, contra nuestra carne, que también lucha para desobedecer lo que Dios quiere muchas veces, y contra el diablo. ¿Qué es lo que hace Dios para fortalecernos cuando venimos a Él? Dios viene a través de nuestra aceptación de la gracia divina por la fe y comienza a transformarnos. Pero hay algo que Él transforma de una manera especial y es prioritario para capacitarnos para resistir y no que nosotros no nos vayamos al mundo. Y es la transformación de nuestra mente, hermanos. Nuestra vida se rige por lo que nosotros pensamos, por nuestra forma de pensar. Dios es el que transforma. Vamos a leer, por ejemplo, a ver, déjeme, porque yo... Primera de Corintios 2:16. Primera de Corintios 2:16 dice, pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Cuando Dios viene, Dios transforma nuestra mente, ¿verdad? El sistema mundial, el mundo, los incrédulos, están ciegos. Su mente no está transformada y a su vez están ciegos por la presencia del diablo en sus vidas. Esto podemos verlo en 2 Corintios 4, 3 y 4. Dice, si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente, aunque Dios nos transforma la mente, pero Él no puede tocar la mente de Cristo. Él puede tocar la mente del mundo. Y Satanás ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces, dice, de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que resistir, ya que Dios nos ha transformado nuestra mente. No podemos ser cautivos de este mundo y de este sistema mundial que está ciego, como dice acá la palabra, por la presencia de Satanás. Él ha cegado su mente, pero nuestra mente no está cegada. Por lo tanto,
no podemos amoldarnos a pensar y a vivir como el sistema que nos rodea. Así seamos unos bichos raros. Tenemos que resistir. La consigna es resistir. Resistir a este mundo. No podemos seguirles la corriente porque vamos a ir para mal lado. Y muchas veces, como dije, nosotros sin darnos cuenta, vamos adquiriendo cosas de ese mundo. Se nos van pegando cosas de ese mundo. Inclusive, a veces actuamos similar. Y eso es lo más triste. Que muchas veces también es difícil que un cristiano actúe totalmente como debe hacerlo. Siempre se nos escapa algo. Pero Dios en esta noche, a ti y a mí, nos quiere de alguna manera exhortar a que estemos atentos y que esas pequeñas cosas que se nos han escapado y que estamos actuando, digamos, como este mundo que nos rodea, podamos cambiarlas en nuestra vida, conociendo que Dios nos ha transformado y ha cambiado nuestra forma de pensar. Dios es capaz de hacer que una persona sea completamente diferente. Cuando nosotros cambiamos nuestra forma de pensar, somos completamente diferentes. Alguno dirá, no, conocemos la palabra, conocemos todo, pero yo pienso de esta manera. Bueno, entonces no te has convertido. Porque cuando te has convertido, tú piensas como Dios quiere que tú pienses. Puedes conocer el otro lado, porque no es que te olvidaste de cómo pensabas antes o te olvidaste cómo actuaba el mundo, no, lo sabes, pero no es tu forma ya, no pertenece a ti, no corresponde a tu naturaleza, a tu nueva naturaleza, a la que Dios te ha dado. Y tienes que obrar de acuerdo a la nueva naturaleza, porque es la que te va a llevar a la bendición, a la comunión, a estar siempre en la voluntad del Señor. Entonces, hermanos, y esa voluntad del Señor, que es una experiencia práctica que tenemos en nuestra vida, la voluntad del Señor se manifiesta a través de una experiencia práctica en este mundo, haciendo cosas, comportándonos de determinada manera, hablando de determinada manera. También tiene tres características. La Biblia nos dice que es buena y vaya si será. Es perfecta y es agradable. Podemos deleitarnos en la voluntad de Dios y hacer lo que Él le agrada. Podemos leer algunos versículos. Por ejemplo, Colosenses 2:8. A veces se complica más el celular que la Biblia de papel, pero eran tantos versículos. Este, Colosenses 2:8. Y lo voy a leer en la Biblia de las Américas, que me gustó el versículo ahí, como está en la Biblia de las Américas. Dice, mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas. Y vaya si es este sistema que tenemos nosotros, tiene vanas filosofías, tiene filosofía y vanas sutilezas. Dice, según la tradición de los hombres,
conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Es un retrato, ¿verdad?, de lo que el mundo hoy nos ofrece y de lo que nosotros debemos decirle que, y tenemos que ser firmes en este no, porque si no vamos a pasar mal. No, por eso es un sacrificio, pero también tenemos la capacidad de hacerlo de una manera, porque de una manera, digamos, relativamente que no nos va a complicar mucho, es un sacrificio, sí, pero porque recibimos, no lo hacemos en nuestras fuerzas, lo hacemos con la ayuda de Dios. Siempre que vamos a hacer la voluntad de Dios, no tengan duda de que vamos a recibir la ayuda. Él se agrada de que hagamos su voluntad. Cuando dice que la voluntad de Dios es agradable para nosotros y es agradable para Él. El sacrificio es agradable para Dios. Entonces, cuando es agradable, estamos dentro de su voluntad. Esto se puede realizar perfectamente. Es como cuando oramos, hermano. Tenemos que procurar orar de acuerdo a lo que la palabra dice. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Así que vamos a ir finalizando esto. Sí, sí, claro, la voluntad humana, la naturaleza carnal que traemos en nuestras vidas. Nosotros tenemos dos naturalezas que nos van a acompañar lamentablemente hasta el día que nos vayamos de esta tierra. Una es una naturaleza carnal con la cual nacimos y otra es una naturaleza espiritual que si bien la traemos desde el nacimiento también, se potencia cuando aceptamos a Dios en nuestra vida, porque nosotros no nacemos sin espíritu, o alguno nació sin espíritu acá. No viviría, porque el espíritu es el que da vida, ¿verdad? ¿Qué hizo Dios? ¿Qué sopló en la nariz de Adán cuando lo creó? Aliento de vida. La palabra ahí es neuma, que viene de neumático, que también se traduce viento y también se traduce espíritu. Todo es lo mismo. Se usa la misma palabra para todo eso. No para neumático, neumático es moderno, ¿no? Estoy hablando de la... Entonces, hermanos, nacemos con esa naturaleza. Ahora, cuando Dios viene a nuestra vida, nosotros tenemos que darle de comer a una naturaleza, a la espiritual, para que vaya creciendo y vaya ahogando la naturaleza carnal que traemos. A veces es un proceso que va más rápido, otro va más lento, pero se tiene que ir dando ese proceso. Y lo más, lo mejor para nosotros es que esa naturaleza carnal esté lo más chiquita posible, que no haga, no moleste mucho. Siempre va a molestar algo. O como decía Mónica, por eso siempre es un sacrificio. Es una batalla casi que diaria, pero tenemos que irla venciendo a través de la fe en el sacrificio de Cristo, el conocimiento de la palabra, pero como decía y el hermano Leo, no solo el conocimiento de la palabra, sino que con el entendimiento de la misma. Porque solo conocer, no. Tenemos que entender, tenemos que tener sabiduría en la aplicación. Si no,
también es como hablábamos el otro día en la escuela bíblica, nos transformamos como una especie de computador que solamente tiene el disco duro y no tiene la otra memoria para abrir los programas. Lo llenamos de conocimiento, pero no sirve para nada. Tenemos que tener conocimiento y entendimiento de lo que estamos conociendo, porque si no, no sirve. Conocimiento solo no sirve. E inclusive a veces es de tropiezo, porque envanece. Entonces tenemos que conocer, tenemos que entender. Y que podamos entender, hermanos, que Dios ha colocado en nosotros la mente de Cristo, que tenemos que luchar contra el sistema de este mundo, que tenemos que luchar contra el diablo, que no nos podemos dejar hacer cautivos, que esto es un sacrificio, estamos en medio de una guerra, nunca se olviden de esto, no estamos en paz. La guerra más grande no es la que está pasando en Ucrania, es la que pasa a nuestro alrededor. Hay un combate en nosotros mismos, contra nosotros mismos, y hay un combate a nuestro alrededor por nuestra alma. Nuestros ojos físicos no lo ven, pero la guerra más grande pasa alrededor de nosotros. Y tenemos que ser... ¿Por qué la Biblia habla cuando habla de la armadura? ¿Por qué una armadura de soldado? Podía hablar otras cosas, pero ¿por qué ejemplifica como un soldado? Porque hay guerra, hermanos. Hay guerra. ¿Cuál es nuestra defensa? Señor, permanecer en Dios. Resistir a través de la palabra de Dios, de nuestra fe, de nuestro entendimiento de la palabra, de nuestro conocimiento de la palabra, porque no es de despreciar. Porque dice la Biblia que el pueblo pereció por falta de conocimiento. Ahora ese conocimiento, vuelvo a repetir, tiene que ir acompañado de entendimiento. Son dos cosas que no pueden ir separadas. Y debemos pelear esta batalla, como Pablo le llamaba, he peleado la buena batalla, dice Pablo. He vencido, he conservado la fe. Hasta que el día que el Señor nos llame, acá, allá, tenemos que resistir y no amoldarnos, adaptarnos, conformarnos o no imitar. Nombramos varias versiones, están todas buenas lo que se refiere a este versículo. Y hermanos, que vivamos conforme a lo que Dios quiere, llenándonos cada día de Él y obrando como Dios quiere que obremos. Y dejando este mundo de lado. No importa lo que este mundo piense de nosotros. Somos los bichos raros, que seamos los bichos. Es bueno a veces ser un bicho, porque somos originales. El resto son todos igualitos. Nosotros somos una especie aparte. La especie aparte tiene privilegios. Así, hermanos, que quedemos con esto. Efesios 1 y 2. Lea la palabra, saque sus conclusiones, vea lo que Dios le dice y que Dios los bendiga.